Queridos amigos, querida iglesia, aquí me encuentro junto a mi esposa que me acompaña esta mañana y para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes el día de hoy este estudio bíblico llamado Reavivados por su palabra. Hoy día quiero que reflexionemos juntos en el capítulo 74 del libro de Salmos. Y antes de leer la palabra de Dios, quiero que ahí donde estás, inclines la cabeza para orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en ella. Y ahora queremos que abra nuestros ojos, nuestros oídos para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abras tu Biblia en el capítulo 74 y vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versos. Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte Sión, que es donde tú habitas. Dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas. Todo en el santuario lo ha destruido el enemigo. Sabes que los primeros 3 versos de este capítulo podemos darnos cuenta que el salmista realiza un grito de desesperación. El salmista está desesperado. El salmista comienza a hacer un pedido de ayuda. El salmista comienza a llamar por auxilio. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que el que realiza este pedido de ayuda no es alguien que no cree en Dios, no es un ateo, sino es alguien que sabe que en medio de las dificultades, en medio de esta desesperación, está Dios ahí. Y sabes que en los siguientes versos podemos darnos cuenta que el salmista comienza a hacer una descripción de esta desesperación que él siente. Comienza a describir sus calamidades e involucra a 3 partes. Y la primera parte de esta descripción de estas calamidades por las cuales él está desesperado está en el verso 4, cuando dice: tus adversarios rugen en el lugar de tus asambleas y plantan sus banderas en señal de victoria. ¿Sabes que este Salmos, este verso especialmente de este capítulo, es un desafío para nosotros? Porque quizás estamos pasando por algún valle de angustias, porque quizás nos sentimos perseguidos. Este es un desafío para que si como comunidad estamos pasando por alguna dificultad, este salmo nos llama a clamar a Dios, a clamar por Dios, a pedir ayuda a Dios. Luego el salmista en el verso 9, el salmista involucra a la segunda parte de esta descripción de esta calamidad. Y en esta segunda parte involucra al pueblo mismo, a ellos mismos. Y el salmista dice en el verso 9, ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no vemos flamear nuestras banderas. Ya no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. Estamos en una incertidumbre, Señor, porque ya no sabemos hasta cuándo nos va a perseguir el enemigo, en otras palabras. Por lo tanto, la segunda parte que se involucra es el mismo pueblo que se siente desesperanzado en este pedido de ayuda. Y la tercera parte que el salmista involucra la encontramos en el verso 11. El salmista dice: ¿por qué retraes tu mano derecha? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Aquí el salmista involucra a Dios. Pero ¿sabes qué? En esta pregunta que el salmista hace: Señor, ¿por qué te quedas cruzado de brazos mientras ves que el enemigo me afrenta? En los siguientes versos,
nos damos cuenta de algo que es muy interesante. Y es que el salmista realiza una confesión de confianza basada en los hechos pasados de Dios. Y en el verso 12 en adelante el salmista comienza diciendo: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste las fuentes y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también en la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Y sabes que esto es tremendo, porque la pregunta que el salmista hace: Señor, ¿por qué te cruzas de brazos? El salmista, en esa misma pregunta, el salmista se responde a sí mismo. Y en esa desesperación, el salmista realiza una confesión de fe. Una confesión basada en los hechos pasados de Dios. Por lo tanto, querido amigo, si en este momento pareciera ser que Dios permanece en silencio mientras estás atravesando por ese valle angustioso, recuerda los hechos pasados de Dios. Al igual que el salmista, acuérdate de este Salmos. Si estás pasando por ese valle de angustias, este salmo nos llama, recuerda los hechos pasados de Dios, pero no solamente los hechos pasados en la historia de Dios, sino cómo Dios ha obrado en tu vida. Y para eso yo quiero compartir contigo una cita muy interesante. Leo para ustedes Eventos de los Últimos Días, la página 64. Dice así: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Te das cuenta? No tienes por qué temer del futuro, a menos que olvides cómo Dios te guió en el pasado. Es lo que hace el salmista aquí. Señor, ¿por qué te cruzas de brazos? ¿Hasta cuándo vas a permanecer callado? Y el salmista comienza a recordar cómo Dios ha obrado en su vida, cómo Dios obró con su pueblo. Y sabes que en esta confesión de fe que el salmista hace, al salmista no le queda más que apelar al honor de Dios. Y es lo que hace en los siguientes versos. En el verso 18, en el verso 20, en el verso 22, el salmista realiza una apelación al honor de Dios. No le queda más, después de recordar los hechos pasados de Dios, no le queda más que apelar al honor de Dios, no le queda más que apelar al pacto de Dios. Y el salmista le dice al Señor: recuerda, Señor, que tu enemigo se burla, que un pueblo insensato ofende tu nombre, Señor. El enemigo, al afrentar a tu pueblo, te ofende a ti. En el verso 20, toma en cuenta, Señor, tu pacto, pues en todos los rincones del país abunda la violencia. Señor, acuérdate del pacto. No le queda más que acudir al pacto de Dios. Y el Salmo 22, el verso 22, dice: levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos. Te das cuenta que al salmista no le queda más que apelar al honor de Dios. Señor, levántate. Señor, defiende tu causa. ¿Acaso es esta la situación tuya hoy? ¿Acaso estás pidiendo ayuda? ¿Estás haciendo un llamado de auxilio? Hace lo que hizo el salmista. Aquí el Salmo nos llama a todos a clamar a Dios, a buscar a Dios, a recordar cómo Dios nos ha conducido en el pasado, a apelar al honor de Dios. Señor, defiende tu causa. El enemigo me afrenta. Al afrentarme a mí, te ofende a ti. Señor, levántate y escucha
la oración de tu siervo. Yo te invito en esta hora a que busquemos juntos a Dios. Ahí donde estás, te invito a inclinar la cabeza para hacer una oración al Señor. Señor, gracias, porque en tu palabra nosotros encontramos un llamado a que en medio de las dificultades estás tú, y en medio de las afrentas del enemigo, tú nos llamas a recordar cómo nos has conducido en el pasado para no temer del futuro, porque tú estás ahí, Señor. Si hay aquí algún amigo que está pasando por alguna dificultad, algún hermano, Señor, levántate y oye su voz, oye su clamor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que el Señor te bendiga.